Ser podcast. Hola Dani, bienvenido al Faro otra vez. Pues muchísimas gracias. Me hacía una ilusión tenerte en el programa. 2. Sí. He conseguido un capítulo 2, así de repente. Es capítulo 2 de repente, pero verás, cuando presentábamos temporada, en septiembre, y estábamos en la ventana con Francino, llevaste un libro titulado 300 años. Yo lo estuve ojeando un poco, estuviste contando que era una historia de tu familia, estaba el árbol genealógico, bueno, apuntaste así algunas cosas. Y para este Faro Recuerdos hemos pensado en lo que nos contaste aquella vez y yo decía a los siguientes que has hecho algo muy, muy hermoso, y es verdad. Hoy he tenido oportunidad de ojear con mucho detalle el libro 300 años y quiero invitarte a que nos hables de él, porque yo diría que 300 años no es solo recuperar la memoria de tu familia, es conocer a tu familia. O sea, tú has conocido a tu propia familia. Pues es una muy buena... Bueno, primero te agradezco, Mara, mucho. Me hace mucha ilusión hablar de esto, pero por otro lado siento como una especie de... Me da esta vergüenza, se lo decía el otro día Francino, ¿no? Es verdad que es un proyecto muy humilde, muy pequeñito y destinado a los hermanos y las hermanas de mi madre. Mi madre falleció, bueno, te lo contaba en el primer capítulo, hace 10 años. Y bueno, nuestra abuela Eloína siempre decía a la mujer que pasábamos muy poco por la casita de labradores humilde que tenemos en un pueblito de la Guareña, en la provincia de Zamora. Y además decía, entre otras cosas, que es que la casa tenía 300 años, que había mucha historia detrás y qué tal, y siempre repetía un poquito ese mantra. Entonces, su hija pequeña, Mari, mi tía, ha heredado un poco esa forma de decirnos, tenéis que venir más a casa, las raíces, tal. La abuela decía que tenía 300 años. Entonces yo apunté esa idea y pensé, pues me voy a meter en el lío. Un poco en homenaje, si se quiere, humilde a mis abuelos, a mi abuela Eloína y a mi abuelo Nazario, y un poco inspirada en esa idea, pues comencé con el proyecto, que empezó de una forma y ha acabado de otra. Y además yo quiero decir a los siguientes que es un libro muy particular porque no es un libro que esté en librerías, es un libro que tú has hecho para tu familia. Sí. De hecho, cuando he empezado a leerlo, claro, tiene un destinatario, porque que son tus familiares, no somos los lectores, ¿no? Tú hablas como, porque nuestra tía, ¿no? Porque vuestra tía. Sí, sí. Y entonces, claro, tiene, en principio, los destinatarios son solo tus familiares. Por eso, es que no solo es bonito, es que es hermoso hasta en ese detalle, ¿no? Claro, es que yo empecé, te cuento, a ir a la Catedral de Zamora. En la Catedral de Zamora recogen todos los archivos sacramentales desde el año aproximadamente 1871 hasta el Concilio de Trento, en 1500 y mucho. Se recogen todos los libros en los bautismos, nuestros bautismos, las defunciones y los matrimonios. Y gracias al mejor archivero diocesano que habrá nunca, que se llama José Carlos de Lera, que me atendió como un maestro, yo como un alumno zote que preguntaba mucho, pues me empezó a ayudar y empecé a encontrar partidas sacramentales. Mi idea simplemente era hacer el árbol genealógico, sí, para ponerlo en un cuadro, digamos, en casa allí y tal, en esta pequeña casita de labradores. Pero claro, la emoción... Yo no era consciente de la emoción que me generaba tener la capacidad de repente, con algunos datos, encontrar la partida de bautismo de mi bisabuelo. Y de repente descubrir allí cómo se llamaba mi abuelo de tercera generación. Y después coger el libro anterior y con mucha paciencia volver a encontrar una boda que me llevaba a otra generación. Y de esa forma fui poco a poco, en 10-12 visitas a esa catedral de Zamora, un palacio que está muy pegadito a la catedral, pues fui encontrando diferentes cosas hasta que, de alguna forma, y en 4 ramas diferentes de mis 4 apellidos, pues alcanzamos pues el año 1550 y algo en algunos de los casos. No, es que es alucinante, pero esto, claro, tiene 2 historias. Tiene esa historia que te encuentras en los archivos, que es un nombre y una fecha de nacimiento, bautismo, casamientos, fallecimientos, entiendo, ¿no? Sí, también. Pero luego está esa otra historia que tú cuentas que es la intrahistoria. O sea, está la historia con mayúsculas y la historia con minúsculas. Y esa es una parte que habrás tenido que conocer preguntando. Sí, bueno, también. Y luego las propias partidas, la gente, es que es un tesoro. O sea, es un tesoro real poder contar con estos datos, lo que te decía, ¿no? Y luego llegué a encontrar, bueno, hay mil historias, ¿no? Pero mi familia evidentemente conoce cosas de los abuelos, de los bisabuelos, se toca mucho de oído de los pueblos, pero por ejemplo yo descubrí, y que tuve dudas de si ponerlo o no en el libro, porque creo que es algo que quizá mi abuela, que falleció en 2019, podía tener alguna intuición, pero no reflejó nunca de palabra a la familia, y es que en la casa actual que tenemos en Zamora nacieron unas gemelitas que eran hijas de mi tatarabuela. Cuando encontré el nacimiento de estas gemelas,
a mi cabeza no me vino que en ningún momento se hiciera referencia a estas niñas. Y resulta que murieron antes de que tuvieran un año. Eran épocas muy duras, las condiciones eran muy, muy complicadas. Entonces, claro, esas niñas se llamaban Leonarda y Felisa, y por eso quizá una de las hermanas de mi abuela se llamaba Felisa. Yo creo que fue un homenaje, ¿no?, de alguna forma intergeneracional. Y claro, encontrar que esas niñas nacieron en la casa a la que ahora acudimos en verano, te genera una sensación extraña, ¿no? Y dudaba si ponerlo en el libro, y al final, haciendo una consulta con mi tía australiana, que con ella sí comparte con familia en Australia, ha compartido mucho esta historia, me dijo que era nuestra historia, que teníamos que reflejarlo, ¿no? Bueno, ahí tengo mil historias. Eso lo contabas, pero claro, es que 300 años de una historia familiar da para muchísimo, porque tú hablas de estas gemelas que murieron al poco de nacer, entonces entiendo que prácticamente nadie quería hablar de ellas por el drama que supuso, y han pasado prácticamente desapercibidas en la actualidad, ¿no?, hasta que tú indagas. Pero claro, habrá segundas nupcias, habrá amantes, habrá... O sea, todo eso tiene que haberlo, porque claro, 300 años dan para mucho de una vida familiar. Es que era muy común, en aquella época yo desconocía cosas como que si tú te quedabas viudo o viuda, casabas en un año, como mucho, y además con gente del pueblo. Si tú tenías, también me ha ocurrido... En nuestro caso, yo di por hecho que un Tomás Gutiérrez, que era un abuelo de no sé qué generación ya, nacido en 1834, era realmente nuestro abuelo. Pero resulta que este Tomás se murió y 9 años después nació otro niño de la misma pareja y le volvieron a poner Tomás. Entonces la confusión que se me generó, mi abuelo era el de 10 años más tarde, no el que nació porque nació y murió. Yo no sabía, que será algo muy elemental. Los oyentes del Faro ahora mismo estarán diciendo, pues claro, en los pueblos era muy común que si un niño o una niña nacía y moría, al siguiente niño o niña le ponían el mismo nombre. Sí. Por ejemplo, cuando, claro, es que eran muchas cosas. Cuando una persona moría pobre, el cura le calzaba a un pobre con un piano de cola debajo. Decía, pobre. Fulanito, pobre. Fulanito, testó. O sea... Hay muchos datos que aparecen, muchos más de los que yo jamás pensé que podría aparecer en una partida sacramental. Pero bueno, habrás disfrutado muchísimo. Y luego, por ejemplo, en todas las familias hay de repente una monja, un cura, un desheredado. Todo esto también aparece. No sé si en tu familia hay, pero por supuesto. Tú te pones a investigar y en toda la familia tiene de todo. Sobre todo cuando investigas 3 siglos. De hecho, en Zamora, que... Yo me he enamorado de la ciudad y ahora te contaré un caso que espero que no aburra a los oyentes del Faro. Hay un archivo que es primo hermano, que es el archivo municipal, donde increíblemente, que yo también desconocía y se replica en otras comunidades, en todas, se guardan los testamentos de toda la gente desde hace 300, 400, 250 años. Y allí yo he encontrado algunos testamentos de mi familia, testamentos que son... locos, en los que se describen camisas que se dejan que el muerto deja a otra persona, o gallinas, cucharas, gallinas, bueyes y de todo. Y bueno, he quedado fascinado. O sea, yo no soy una persona bastante pétrea como mi familia, y lo he hecho un poco también estamos súper unidos, muy unidos. Somos un clan, además de una familia, pero sí es verdad que somos un poquito pétreos, y lo he hecho también para que nos abramos un poco emocionalmente hablando. Primero porque yo lo necesitaba, que es algo que te trasladaba en el primer capítulo, y de alguna forma también la familia lo necesitaba. Y lo que te quería contar es que, de grandes casualidades de la vida, el primer día que acudí a la Catedral de Zamora, yo alucinaba porque era capaz de encontrar la partida de un bisabuelo, de una bisabuela. Recuerdo la partida de mi bisabuela Mónica, que era una figura muy importante en el pueblo. Entonces yo, cuando lo encontraba, miraba alrededor y en plan, ¿alguien se ha dado cuenta de lo capaz que soy de encontrar esto? Cuando los de al lado eran especialistas. El primer día salgo del archivo y me dirijo con un chico que se llamaba Jimeno, que no conocía de nada, yo al centro de la ciudad. Entonces estamos hablando, he encontrado esto, no sé qué. Pues mira, ¿de qué pueblo sois? De Cañizal, nuestro pueblo. Sí. Pues mi familia... Es casi un experto genealogista este hombre, de majísimo, dice, pues mi familia durante 100, 150 años también pasó por Cañizal. Te voy a decir mis apellidos por si acaso. Me dicen Sánchez Unzueta, Cordovilla. Nada, no coincidía ninguno. Nosotros somos Sánchez y él me hablaba de Sánchez Unzueta. Me toca al día siguiente mirar los Sánchez, estoy subiendo por los Sánchez y me doy cuenta que ese apellido muta a Sánchez Unzueta. Total, no voy a explicarme mucho más. Resulta que este chico, al que no conocía de nada, Jimeno, resulta que comparte un abuelo con nuestra familia de 1798. Juan Sánchez de Unzueta. Es buenísimo. Yo animo a la gente a que pueda hacerlo, porque la verdad que yo he quedado fascinado. Es que has hecho un trabajo memorable, te lo prometo. Mucho. Y luego está tan bonito escrito, cuando tú decías, no, me da cierto pudor eso es porque tú, que no se lleven a engaño los oyentes, eso es porque tú me quieres mucho. Eso es porque tú me quieres mucho. No, a ver...
como hay muy pocos oyentes, nadie va a tener acceso al libro, ¿no? Porque hay muy pocos ejemplares y están repartidos entre la familia. Sí, 10 ejemplares. Entonces, para que todo el mundo sepa de qué hablo, que no estoy hablando por hablar, que por cierto, se me dio muy bien. No, francamente bien, francamente bien. Quiero que leas el último fragmento. Ah, bueno. En voz alta, ¿vale? Vale. Estoy bastante nervioso. ¿Sí? Sí. Lee el último fragmento. A ver. Dani Garrido termina así, de esta manera, 300 años, que es la historia de su familia a lo largo de 3 siglos. Y para que los oyentes comprueben que además de un trabajo muy hermoso está muy bien escrito, te voy a pedir que leas el último fragmento. Nuestra historia dice que siempre fuimos madres luchadoras, jornaleros, siempre fuimos mozos, fuimos braceros y criadas. Siempre servimos a gente con mucho más dinero del que disponía nuestra familia, mejor humildes que nobles, que también lo fuimos por un tiempo. Siempre trabajamos el campo del pudiente y fuimos amas de casa. Dormimos debajo de escaleras, en las malas y en las buenas, a los pies de una hermana o un primo en verano, que también nos ha tocado. Comimos mondas de patata para engañar al hambre cuando no había nada. Fuimos pobres y muchas veces pobres de solemnidad, pigorros y a mucha honra. Pasamos penurias en las guerras y fueron unas cuantas. Salimos adelante con las manos, con dignidad, con espíritu de supervivencia y valentía, la que hace falta para dejar una casa, por humilde que sea, y buscar una vida mejor. Dani Garrido, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Mara, por todo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.